¿Sabe cómo hacer RCP? Mi teléfono se está quedando sin batería. Envíame un mensaje porque mi teléfono está a punto de morir. Está bien. Él es Harold Hemthorne. Acaba de colgarle a 911 mientras su esposa, Toni, está a punto de morir. Dice que es porque no tiene batería, pero la verdadera razón es mucho más perturbadora. 5 horas antes de la llamada al 911, Harold y su esposa Toni llevaban una vida perfecta junto a Hayley, su hija de 7 años. Frente a sus seres queridos, Harold es un excelente padre. Pasa cada momento del día con Hayley. Cocina para ella, instaló cámaras de seguridad para cuidarla, e incluso pasa más tiempo con su hija que con su esposa. Por su parte, Hayley quiere a su papá más que a nada en el mundo y confía ciegamente en él. Para ella, él es incapaz de lastimar a nadie. Sin embargo, el 29 de septiembre de 2012, la vida de Hayley da un terrible giro, cuando su madre muere tras sufrir una caída y queda sola con su padre. Al principio, parecía un accidente, pero lo que nadie sabía es que Harold había tenido una primera esposa, que también murió en circunstancias misteriosas. Y lo más perturbador es que recientemente había contratado un seguro de vida de $1 millón a nombre de la pequeña Hayley. Las circunstancias que rodearon la muerte de la madre de Hayley seguirían siendo un misterio si no fuera por su tío, Barry Bertolet, quien haría todo lo posible por descubrir la verdad, y podría ser el único capaz de salvar a la pequeña niña. 29 de septiembre de 2012, 5 de la tarde. Para Barry Bertolet, el tío de Hayley, es un sábado normal en Tupelo, Mississippi. Barry es un exitoso cardiólogo y un padre dedicado. Mantiene una estrecha relación con su familia, en especial con Toni, su hermana menor, a pesar de que ella vive a cientos de kilómetros en Colorado con su marido Harold y su hija Hayley, de 7 años. Y cuando recibe una inesperada llamada telefónica de su cuñado, no sospecha que algo extraño haya sucedido, hasta que, de repente, escucha algo que no logra comprender. Algo que lo cambiará todo. Recuerdo que contesté el teléfono y escuché un grito agudo que venía del otro lado de la línea. Barry, revisa tu celular. Al otro lado de la línea, Harold, el esposo de Toni, está frenético y dice cosas sin sentido. Dice repetidamente que no puede hablar y que Barry debe revisar su celular. Y antes de que Barry pueda interrumpirlo para preguntarle qué pasa, su cuñado cuelga de repente. Toni y Harold están festejando su 12º aniversario con una visita al Parque Nacional de las Montañas Rocosas, mientras que Hayley está en casa con una niñera. Es el lugar perfecto para que una pareja aventurera que ama las montañas se escape de la rutina. Todo parecía ir según lo planeado, hasta esa llamada. Inmediatamente, Barry toma su celular para revisar los mensajes e intentar entender por qué Harold sonaba tan frenético. Decían, Barry, es urgente, Toni está herida, se cayó de una roca. Tuvo un accidente muy grave y necesita ayuda. El mensaje es corto y con pocos detalles, pero para Barry, eso solo hace que las cosas sean más alarmantes. Su hermana está en peligro y Harold necesita su ayuda. Y sabiendo que están en una zona remota, lejos de los servicios de emergencia, Barry deberá usar su conocimiento y experiencia médica para apoyar y guiar a su cuñado. Podría ser su única esperanza. Poco después me envió los signos vitales. El pulso era de 60 y las respiraciones de 5. Si su pulso tenía una frecuencia de 60, parecía que su corazón estaba bien. En ese momento estaba optimista, porque ella era una mujer fuerte. Momentos después, Barry recibe varios mensajes más de Harold, uno tras otro, y con cada mensaje, comienza a entender que su hermana no sufrió una caída pequeña. Su salud se deteriora rápidamente y necesita RCP. El hecho de que Harold tuviera que hacerle RCP a Toni significaba que mi hermana había perdido la capacidad de respirar por sí sola y que su corazón ya no recibía la señal para seguir latiendo. Cualquiera de esas condiciones es crítica, pero juntas son devastadoras. Yo era su hermano mayor. Era mi responsabilidad cuidarla, pero no pude. Y es algo terrible. Debí haber estado ahí para ella. Pero no. Mientras Barry espera más información de Harold, comienza a alertar al resto de la familia. Su madre, su padre y otros familiares saben que algo sucedió, aunque aún no tienen certeza de qué. De pronto, lo que parecía un sábado normal se ha convertido en una terrible pesadilla para la familia Bertolet. Les dije que Toni había tenido un accidente y que los rescatistas ya iban por ella, pero que los signos vitales que Barry estaba recibiendo no eran nada alentadores.
Mientras Barry espera noticias de Harold, los minutos se convierten en horas, y entonces recibe un mensaje con noticias funestas. El mensaje de Harold decía que Tony se había ido. En ese momento supe que mi hermana había fallecido. Es difícil creer que algo así le pueda pasar a alguien a quien conoces y quieres tanto. Era mi hermana. Cuando Barry dijo que se había ido, fue lo peor que he escuchado en toda mi vida. No estuve ahí para protegerla, y eso es algo que como padre te carcome el corazón para siempre. Barry perdió a su hermana menor, sus padres perdieron a una hija, y Hailey, su sobrina de 7 años, acaba de perder a su madre. La familia está en shock. Era un fin de semana normal hasta hace unas horas, y ahora les dicen que Tony murió en una trágica caída. Y visto desde afuera, eso es exactamente lo que parece. Un terrible accidente, una tragedia inimaginable, para la que ninguna familia puede estar preparada. Todos están de luto, sin saber cómo seguir adelante. Todos, excepto una persona que parece sobreponerse a pesar de la tragedia. Harold, el esposo de Tony. A las 24 horas de la muerte de Tony, ya hay una página dedicada a su memoria en el sitio web de la funeraria, la cual contiene muchas fotos y una biografía detallada de la vida de Tony. El mismo Harold fue quien proporcionó y editó toda la información. Él es el único encargado de organizar todos y cada uno de los detalles del funeral de su esposa. La fecha de la cremación ya está determinada. Solo queda notificar a sus amigos y familiares. Harold nos mostró todos los planes para el funeral de Tony, a menos de 48 horas de la muerte de su esposa. Ya tenía hecho un video. Ya había elegido las canciones, e incluso ya había contactado a las personas que iban a cantar. Había planeado absolutamente todo. Yo pensaba que si estuviera en su lugar y mi esposa hubiera muerto, estaría hecho pedazos. Ni siquiera podría mantenerme en pie y jamás hubiera sido capaz de organizar todo tan meticulosamente. 5 días después de la muerte de Tony, cientos de personas se reúnen para el funeral. Estamos aquí reunidos para honrar y recordar a Tony Hentorn. Fue un momento muy emotivo. Todos estábamos comenzando a lidiar con el luto. Pero cuando volteé a ver a Harold, vi que estaba con unos amigos, haciendo bromas y conversando sobre golf. Completamente ajeno a la situación. Parecía como si estuviera en una fiesta. Estábamos seguros de que Harold estaría totalmente destrozado. Pero la verdad fue todo lo contrario. Para Barry y su familia, el comportamiento de Harold no es natural. Es amable, conversador y carismático. Pero Barry nota que hay un contraste muy marcado entre la actitud de su cuñado y la de su sobrina de 7 años, Hailey. Hailey hace todo lo contrario de su padre. Casi no habla y no ha derramado ni una sola lágrima, como si tuviera miedo de mostrar cualquier emoción. A partir de ese momento comenzamos a sospechar que podía haber algo siniestro detrás de todo. No teníamos ninguna evidencia concreta, pero sí un presentimiento de que algo estaba mal. Y como familia, comenzamos a tomar nota de todo lo que sucedía. Durante los siguientes días, Barry no puede dejar de repasar mentalmente la muerte de su hermana, en especial los mensajes de pánico que Harold le envió esa noche. Y aunque sabe que fue un trágico accidente, una caída fortuita durante un viaje romántico, Barry no puede quitarse la inquietante idea de que algo no cuadra. Así que comparte sus preocupaciones con otros miembros de la familia, tratando de entender lo que realmente pasó ese funesto fin de semana en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Y mientras más lo discuten, más se dan cuenta de que Barry no es el único que sospecha que algo anda mal. Barry decide presionar a la policía para obtener respuestas, exigiendo que investiguen más de cerca lo que pasó aquella noche. Y gracias a ello, la policía acepta revisar la llamada de emergencia que realizó Harold la noche del accidente. ¿Cuál es su emergencia? Mi esposa se cayó al vacío. Estábamos escalando en la cima norte de Deer Mountain, cerca del sendero de la montaña. Está muy herida, necesita ayuda. El sábado 29 de septiembre de 2012, Tony y Harold cumplían 12 años de casados, y para celebrar, Harold había planeado un fin de semana romántico, una escapada para los dos en medio de las montañas. Sin embargo, el viaje dio un giro devastador cuando, según Harold, Tony resbaló cerca del borde de un precipicio y cayó unos 40 metros al vacío. ¿Se iba deslizando mientras caía o cayó de golpe?
No la vi caer. Harold se escucha frenético y angustiado, pero da la impresión de que está haciendo todo lo posible para salvar la vida de Toni, pidiendo ayuda e incluso exigiendo que envíen un helicóptero a rescatarla. Por favor, envío un helicóptero ahora mismo. No importa si es privado o no. Yo pago lo que sea necesario. Los rescatistas no pueden bajar desde un helicóptero. ¿Y una cuerda? No, señor. En mi experiencia, eso nunca se ha hecho. Pero ella no puede quedarse aquí. Tiene que ir a un hospital. Harold esperó en la oscuridad hasta que, alrededor de las 8 de la noche, llegó un guardabosques. Bajaron a Toni de la montaña y la llevaron de urgencia al hospital. Pero ya era demasiado tarde. Después de revisar la llamada al 911, parecía que todo había sido un trágico accidente y que Harold había hecho todo lo que pudo y que su extraño comportamiento en los días posteriores a la muerte de Toni era su manera de lidiar con el duelo. Los Bertolet apoyan a Harold y a Hayley lo mejor que pueden, tratando de seguir adelante como familia. Harold se ha convertido en el padre soltero de una niña de 7 años que acaba de perder a su madre. La familia de Toni se mantiene cerca de Hayley, visitándola tanto como pueden y convirtiéndose en una presencia constante en su vida. Pero conforme pasa el tiempo, surge un patrón preocupante. Harold deja de devolver las llamadas y cada vez es más difícil coordinar las visitas, y la familia cada vez ve menos a Hayley. Desde afuera parece ser un padre amoroso, protector y dedicado, el tipo de padre que siempre está ahí para su hija. Pero lo que nadie sabe es que, a puertas cerradas, la realidad es mucho más perturbadora. Harold mantiene una estricta vigilancia sobre Hayley. La niña tiene que pedir permiso para todo. Harold impone límites muy rígidos y la vigila constantemente. Hayley no puede hacer nada sin supervisión. Su padre incluso controla cuándo puede tomar agua. Y lo peor de todo es que, para asegurarse de que Hayley cumpla las reglas, instaló un monitor de bebé en su habitación, a pesar de que ella ya tiene 7 años. La relación de Harold con Hayley no era normal. Era algo que rayaba en la obsesión. Estábamos muy preocupados, porque no sabíamos qué iba a hacer con ella. Harold cree que la familia de su exesposa está de su lado. Pero lo que no sabe es que todo este tiempo han estado colaborando con la policía, recopilando toda la información comprometedora que pueden encontrar, en un intento de salvar a Hayley y esclarecer lo que realmente sucedió con Toni. Coinciden en que, para el mundo exterior, Harold puede parecer un padre protector, pero para quienes lo conocen bien, la aparente relación amorosa entre padre e hija esconde algo mucho más siniestro. El extraño comportamiento de Harold, las inconsistencias, el constante distanciamiento entre ellos y Hayley, todo apunta a una conclusión aterradora. La pequeña Hayley podría estar viviendo con el hombre que mató a su madre. Pero lo que nadie sabe es que, todos estos años, Harold ha estado ocultando otro terrible secreto. Algo que hace que la muerte de Toni parezca menos un accidente y más un asesinato cuidadosamente planeado. 20 años atrás, mucho antes de conocer a Toni, Harold se había casado con una mujer llamada Lynn Richel, hasta que falleció trágicamente el 7 de mayo de 1995. Según Harold, iban viajando por una zona remota de Colorado, cuando sufrieron un accidente que acabó con la vida de Lynn. Las autoridades locales determinaron que el accidente no era sospechoso. En tan solo 5 días, la oficina del sheriff decretó la muerte de Lynn Henton como un accidente. Hay demasiadas similitudes entre las muertes de ambas mujeres. Por un lado, ambas ocurrieron en lugares muy remotos de Colorado. Y en ambos casos, Harold es el único testigo. Una de dos, o es el tipo con peor suerte del mundo, cuyas 2 exesposas murieron en circunstancias extrañas e inusuales, o podría ser un asesino. A Harold nunca se le investigó por la muerte de Lynn. Los investigadores determinaron que no se trató más que de un trágico accidente. Sin embargo, aunque Harold afirmó que Lynn murió en un choque frontal, las declaraciones de los testigos indican que el accidente había sido montado y que la versión de Harold era mentira, pero lamentablemente no había suficientes pruebas para demostrarlo. 4 años después, en 1999, Harold se registra en un sitio de citas donde conoce a Toni Bertolet. La primera vez que Harold ve a Toni, se presenta como un empresario adinerado que es dueño de su propio negocio, pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida, la realidad es muy diferente. Cuando las autoridades investigan el pasado de Harold, descubren algo impactante. No tiene historial de empleo. El fisco no tiene registros de que haya generado ningún ingreso en más de 20 años. No tiene depósitos de ninguna compañía.
ni evidencia alguna de ser el dueño de una empresa exitosa. La vida que tanto presumía frente al mundo era una fachada. Todo su dinero provenía de un seguro de vida de $650,000 que cobró tras la muerte de Lynn. Y casi 17 años después, la historia se repite, ya que tras la muerte de Tony, Harold está por cobrar otro seguro de vida, pero ahora de más de $4,5 millones. Y si eso no fuera lo suficientemente preocupante, Harold también tiene contratado un seguro de vida a nombre de su propia hija, Hailey. Si algo llegara a sucederle a la pequeña, Harold recibiría otro $1 millón. Es una pesadilla hecha realidad. No solo parecía que Harold había tenido algo que ver con la muerte de Tony, sino que su propia hija podría ser su siguiente víctima. Estábamos en una carrera contra el tiempo. Porque él era peligroso, posiblemente había participado en la muerte de sus 2 exesposas, así que no queríamos que tuviera contacto con su hija. Lo que más nos preocupaba a todos era Hailey. Necesitan alejar a Hailey de Harold lo antes posible, pero incluso con todo lo que han descubierto, sigue habiendo un gran problema. No hay ADN, ni testigos, ni una sola prueba que pueda demostrar que Harold mató a Lynn o a Tony, o que tenga planeado hacerle daño a Hailey. Todas las sospechas de la familia Bertolet se basan en coincidencias, detalles extraños y patrones sospechosos. Los investigadores tienen un posible móvil, pero necesitan algo que conecte todo. Tienen el tiempo en contra. Hailey sigue completamente aislada de la familia de su madre, quienes buscan protegerla a toda costa. Harold controla todo en la vida de su hija, su agenda, su hogar y a quienes puede ver. Si quieren alejarlo de Hailey y llevarlo frente a la justicia, necesitan más pruebas. Y entonces notan varias inconsistencias de la noche en la que murió Tony. En la llamada al 911, Harold dijo que se estaba quedando sin batería y colgó, pero después hizo 22 llamadas más, además de que envió y recibió 98 mensajes de texto. Además, cuando la policía habló con Barry, él les dijo que Harold le había enviado los signos vitales de Tony, pero siendo un cardiólogo experimentado, ahora se preguntaba si Harold no había mentido. La forma en la que murió mi hermana no coincidía con los signos vitales que Harold describía en sus mensajes de texto. Si ella murió desangrada, sus signos vitales tenían que haber sido muy distintos a los que Harold me envió esa noche. En realidad debería de haber tenido un pulso muy acelerado mientras se desangraba, que luego iría bajando conforme se acercaba al momento de la muerte. Esos signos vitales no tenían ningún sentido. Los investigadores descubren otro detalle interesante. Cerca del cuerpo de Tony había una cámara digital. Harold asegura que Tony cayó con ella. Para sorpresa de los investigadores, la tarjeta de memoria de la cámara está intacta, y en ella encuentran fotografías del viaje de Tony y Harold, tomadas a lo largo del día. Las fotos muestran exactamente lo que Harold había descrito: una pareja feliz, disfrutando de un hermoso viaje de aniversario por las montañas. Gracias a las fotos, los investigadores pueden seguir sus movimientos y ver que la pareja abandonó el sendero principal y se adentró en una zona remota a la que los excursionistas casi nunca van, y encuentran una foto en particular que les llama la atención. En ella, Harold está parado junto a un árbol, al borde de un precipicio, pero cuando la analizan con más detalle, se dan cuenta de algo escalofriante. Justo detrás de Harold se encuentra el lugar donde, momentos más tarde, Tony caería, o sería empujada hacia su muerte. El borde del precipicio está elevado. No pudo haber caído mientras caminaba. Forzosamente tendría que haber subido ese borde antes de caer. Por lo tanto, concluimos que alguien la empujó, porque era imposible que cayera por sí sola. Pero la prueba definitiva es algo completamente inesperado. Dentro del auto de Harold, los investigadores encuentran un mapa del parque con la ruta de la pareja. Y en el mismo lugar donde cayó su esposa, Harold había marcado una X. Los investigadores comprenden que Harold Hempthorne no es un esposo destrozado por el dolor, sino un asesino a sangre fría. Y Hailey está en grave peligro. El FBI comienza a rastrear los movimientos de Harold, tratando de entender su rutina. Tienen suficientes pruebas para arrestarlo, pero lo que más les preocupa es la seguridad de Hailey. Nuestro equipo de vigilancia estuvo siguiéndolo por un par de días, porque no queríamos arrestarlo frente a su hija pequeña y que eso pudiera dar lugar a que él la tomara como rehén. La mañana del 6 de noviembre de 2014, Harold lleva a Hailey a la escuela como cualquier otro día, y luego emprende el camino de regreso a casa, pero no logra llegar. Y con Hailey a salvo, las autoridades lo arrestan.
Los agentes del FBI lo rodearon y lo esposaron. Mientras él gritaba, «Soy Harold Henthorn», y ellos le respondieron, «Ya lo sabemos, es por eso que lo estamos arrestando». Poco más de 2 años después de la muerte de Tony Henthorn, las autoridades finalmente arrestan a Harold y lo acusan del asesinato en primer grado de su esposa. Y Hayley, con apenas 9 años, está a punto de enterarse de que su padre mató a su madre. Su vida nunca volverá a ser la misma. El día que arrestaron a Harold, me llamaron a la oficina del director. Y recuerdo que me dijeron que la policía acababa de arrestar a mi padre. En ese momento me sentí muy sola y desconectada de todo, porque no entendía lo que estaba pasando, ni lo que iba a suceder conmigo. Estaba segura que debía ser un error, porque él era incapaz de algo así. Ahora Hayley no solo ha perdido a su madre, sino que también acaba de perder a su padre. Y mientras el caso contra Harold avanza en los tribunales, Hayley queda temporalmente bajo el cuidado de amigos de la familia. En septiembre de 2015, 3 años después del asesinato de Tony, comienza el juicio contra Harold. Este caso ha captado la atención de todo el país. Un marido acusado de empujar a su esposa al vacío para cobrar el seguro de vida. La familia de Lynn, la primera esposa de Harold, acompaña a los Bertolet durante el juicio. Aunque no tienen suficientes pruebas para acusar formalmente a Harold por la muerte de Lynn, saben que su testimonio ayudará a fortalecer el caso de Tony. Y a pesar de todos los problemas, logran convencer al jurado. Ambas familias han ganado la batalla contra Harold Henthorn, quien es declarado culpable de asesinato en primer grado, y el 21 de septiembre de 2015 es condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Luchamos mucho por hacer justicia para Tony, para Hayley, y es algo sumamente satisfactorio. La madre de Tony Henthorn tuvo un momento muy emotivo con un miembro del jurado. Ella me dijo, de una madre a otra, comprendo tu dolor. Después del juicio, y con Harold tras las rejas, solo queda una cosa por hacer. El 23 de diciembre, 2 días antes de Navidad, Barry Bertolet y su esposa Paula reciben el mejor regalo de sus vidas. La corte finalmente aprueba la adopción de Hayley, poniendo fin a años de incertidumbre y dándole un hogar permanente, con la familia que siempre luchó por protegerla. Fue en Nochebuena. Cuando la recibimos, fue nuestro mejor regalo de Navidad. Como hermano mayor, no pude estar ahí para proteger a mi hermana. Pero ahora estoy protegiendo a su hija. Desde ese momento sentí que eran mi familia y que ese era mi lugar. El recuerdo de Tony vivirá por siempre en su familia, amigos y a través del fondo Tony J. Bertolet, que su familia creó para ayudar a estudiantes de medicina a continuar el camino que ella ya no pudo recorrer. Su legado hizo del mundo un lugar mejor, tanto en la vida como en la muerte. Hayley honra la memoria de su madre haciendo todo lo posible por vivir la vida al máximo y trabajando para superar el trauma de su pasado. Cuando veo fotografías de mi madre, me emociono mucho porque somos muy parecidas y cada día lo perdono por todo lo que hizo. No por él, sino por mí, porque soy libre de él y de su control. Y él no me define. Llegar a ser yo misma no es algo que logré fácilmente. Viví algo terrible, pero me convertí en una persona muy fuerte. Quiero que mi historia ayude a otras personas, porque sé que hay mucha gente que ha vivido situaciones similares. Y quiero que sepan que, sin importar los obstáculos que hayan tenido que sortear, siempre hay una luz en la oscuridad.